Muy buenas tardes, mis amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestro video para mirar la segunda parte de la misericordia de Dios. Empezamos en la página número 80 y vamos a tener 3 puntos para resaltar en este capítulo. La verdad que lo he disfrutado muchísimo porque me ha dado la oportunidad de detenerme a pensar cuán bueno ha sido el Señor, porque ha extendido su misericordia y su compasión sobre mí. Así que lindo que podamos meditar en este atributo de Dios y podamos profundizar en él. El primer punto que yo he anotado acá le he nombrado misericordia eterna. Si vemos desde la página 80, tenemos el versículo en Lamentaciones 3:22 y lo voy a leer en esta versión. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Acá él nos está explicando, el autor Tozer, que cuando Dios, la justicia de Dios, que ya la hemos repasado, ve la iniquidad, ve el pecado del hombre, lo que determina es que hay un juicio que va a traer muerte. Y como lo hemos repasado, dice que lo que nos correspondía a nosotros era perecer, era morir, ¿cierto? Pero que Dios en su misericordia está retrasando ese juicio para darnos la oportunidad que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿cierto? Entonces Él está diciendo acá, todo ser humano es destinatario de la misericordia de Dios, porque a veces pensamos que solo es para algunos y no para otros. ¿Sí? Que lo que esta persona ha hecho es tan terrible que no puede recibir la misericordia de Dios, pero sí puede. Cada ser humano es destinatario de la misericordia de Dios, pero cada quien debe tomar esa decisión de que la única manera en que yo puedo recibir esa misericordia de Dios es lo que hemos dicho, es la cruz. Es Jesús que ha tomado ese lugar donde ha tenido que pagar el precio que nos correspondía a nosotros para podernos presentar delante del Padre siendo justificados y recibir esa misericordia. A veces pensamos erradamente que esa misericordia la recibimos cuando pedimos perdón, pero acá el autor nos está explicando y por eso le puse misericordia eterna. En la página 81 él nos dice, cuando soy perdonado, purificado, liberado, ¿esa no es la misericordia de Dios? Claro, cuando pasamos por estos procesos como cuidado del alma, cuando somos libres podemos decir, wow, he experimentado la misericordia de Dios. Pero acá dice, pero todo el tiempo que usted estuvo pecando contra Él, Él estuvo teniendo compasión de usted. Y realmente esto me pareció muy importante. Porque aun cuando yo estaba en rebeldía, cuando yo me aparté del Señor, cuando estaba haciendo cosas en contra de Él, ahí Él estaba teniendo misericordia de mí. No solamente cuando yo me arrepentí. Sí, cuando vemos personas, familiares, amigos, desconocidos que aún no han llegado al Señor, el Señor aún está teniendo misericordia de cada uno de ellos, dándoles la oportunidad de que conozcan, de que no se pierdan. Así que por eso su misericordia ha sido eterna, ha existido desde siempre, no deja de existir y no se acaba y no se agota, no tiene una fecha de expiración. Y acá nos dice en Lamentaciones 3:22, el amor del Señor nunca se acaba. Es suficiente para toda la humanidad, no para algunos sí y otros no y ya no alcanzaron, no. Y dice, cada mañana se renuevan. Entonces, qué lindo que nosotros podemos experimentar esa misericordia de Dios cada día en nuestras vidas y que Dios está posponiendo ese juicio. El juicio era muerte, realmente como él lo dice acá, era ejecución. Dice, pero ahí entra la misericordia de Dios. Y esa misericordia del juicio, cuando viene el juicio, hay misericordia y es la expiación de Jesús. Es ese sacrificio que Él hace
que detiene y dice, no, esta persona ya no va a morir, esta persona ahora va a vivir y va a tener vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y es a lo que nosotras nos debemos aferrar, que somos justificadas por la fe. Aún mientras escuchan este mensaje, qué bonito que puedan parar y decir, yo soy justificada por la fe. Nada de lo que yo puedo hacer me va a traer justificación, pero mi fe, mi creer en Cristo Jesús, que Él es mi Salvador, que Él sí pagó el precio. Yo creo que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, si vamos al punto número 2, ya aquí lo dice en la página 82, se llama el sufrimiento de Dios. Eso me llamó tanto la atención porque nosotros dijimos, pero Dios, ¿cómo va a sufrir siendo un Dios perfecto? A veces, como Él dice, este concepto no nos cabe en la cabeza. Pero si nosotros leemos Isaías 63, 9, la palabra de Dios dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató, y su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Esta es la nueva traducción viviente, la versión que yo estoy utilizando. Pero acá varias cosas que resaltan es el sufrimiento de Dios. Quiere decir que Él, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Dios no necesita sufrir porque Él es perfecto. Pero Él se compadece del sufrimiento de nosotros que somos sus hijos. Y entonces Él toma ese sufrimiento como si fuera de Él mismo, ¿sí? Y entonces Él dice, y personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, ¿sí? Y por último dice, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Entonces, acá en este punto me parece muy importante. Sé que la mayoría, siempre les digo, son mamás. ¿Hay alguna situación en la que tú has visto que tu hijo o tu hija estén sufriendo? Esa es una buena pregunta para hacer en el grupo. ¿Hay alguna situación en la que tú hayas visto a tu hijo o a tu hija sufrir y qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Sí? Yo les he contado, todavía no tengo hijos, pero tengo a mi sobrinito que se llama Jake. Y con él he podido compartir muchas cosas desde que era muy chiquito. En una ocasión, él estaba montando su bicicleta y había una bajada del parqueadero y se cayó. Y creo que esa ha sido la vez que más se ha golpeado. Se golpeó acá en su cabeza, las dos rodillas estaban completamente raspadas y sangrando y entró llorando con tal dolor que no podía ni respirar bien. Estaba realmente atacado. Y yo, bueno, vi a sus padres corriendo a ayudarlo, el uno y el otro le estaban ayudando, atendiéndole sus heridas y aún yo, siendo la tía, mi corazón se sintió compadecido de él y salieron al auxilio. Ahí habían 3 adultos trayéndole el hielo, poniéndole limpiando su herida. Entonces yo quiero que pensemos en un momento donde nosotros sentimos, somos movidos a compasión y a misericordia cuando vemos el sufrimiento. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que nuestro sufrimiento el Señor sí lo ve. Y a veces pensamos, no, es que Dios no me escucha, no, es que Dios, pero acá la palabra dice lo contrario, que nos toma en sus brazos, que el Señor nos acerca a Él, que Él es un Dios cercano cuando nosotros estamos en sufrimiento. Hay una historia que Él cuenta acá que me pareció bastante fuerte, que está en la página a finales de la 84 y toda la 85. Es una historia de un padre que después de la Segunda Guerra Mundial tenía a su hijita en brazos, que estaba en una situación muy mala físicamente de salud, y él la lleva cargándola y la lleva a este centro donde están pidiendo, por favor, ayuden a mi hija. Entonces le dicen, perdón, tengo algo aquí en el ojito. ¿Esta es su hija? Sí, lo sentimos mucho, pero no le podemos ayudar porque este es un lugar solo para niños huérfanos.
no, pero por favor, tengan misericordia, tengan compasión, yo no puedo trabajar, estoy muy anciano, casi no puedo ni siquiera moverme de lo débil que estoy, por favor reciban a mi hija. No, no podemos recibirla porque usted es el padre y este centro es solo para niños huérfanos. El padre dice, usted me está diciendo que si ella no tuviera a su padre, que soy yo, la van a atender, le van a dar comida, le van a dar vestimenta. Ellos dicen, sí, así sería. Entonces él dice, ok, yo voy a resolverlo. Él se agacha, abraza a su hija, la besa. Dice que al salir de ese lugar, tristemente, él se suicida. Él entrega su vida para que su hija pueda vivir en mejores condiciones. Y esto es lo que el Señor está diciendo acá. El sufrimiento de Dios es que Él ha estado dispuesto, ¿sí?, a volverse hombre. Jesús vino aquí, no Él a quitarse la vida, pero a permitir que otros le quitasen la vida para que nosotros podamos vivir y recibir esa sanidad, esa libertad, esa fuerza, ese gozo, todo lo que viene a raíz del Señor. Entonces, creo que esta parte es muy importante que la podamos transmitir porque Dios está ahí queriendo dejarnos saber que esa misericordia Él la tiene. Pues en este segundo punto también está el Salmo 103:3. Y como este ejemplo lo ha dicho, acá lo confirma el versículo que dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Salmo 103, verso 13. Entonces, realmente él dice, un padre con sus hijos. ¿Sí? Es lo que hemos dicho. Y por eso esa es una linda pregunta. ¿Cuándo tú como mamá has tenido compasión de tus hijos? Cuando les escuchas llorar, cuando los cuidas en la noche, cuando estás dispuesto a hacer sacrificios por tus hijos, en tiempo, en sueño, en dinero, en muchas cosas. Los padres están dispuestos a sacrificarse, aún en este ejemplo, sacrificar su propia vida por sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es misericordioso? Es tremendo esto que el Señor nos está hablando y es muy, muy profundo. Aquí mismo en la página 84, pero más arriba, Él dice algo muy lindo. No le pregunte a Dios por qué eres misericordioso o por qué me amas, sino que Él más bien dice, agradézcale porque realmente Él lo hace y de una manera inmensamente maravillosa. Dios quiere que nosotras tengamos un corazón agradecido hacia Él. Y es importante que cuando enseñemos en los grupos, enseñemos a las mujeres a enfocar su mente, sus palabras, a tener un corazón agradecido que alaba al Señor. ¿Sí? Acá él dice una pequeña estrofa. Dice, ¿cómo puedes sufrir tú, oh mi Dios, y ser el Dios que eres? Me encanta esta parte. Es oscuridad para mi intelecto, pero sol para mi corazón. Esa misericordia que tiene nuestro Padre con nosotros que ilumina nuestro corazón. Vamos a pasar a la parte número 3. Y el tercero yo le puse de nombre seamos misericordiosos. Acá él nos dice, lo que nosotros hemos recibido es misericordia y ¿qué debemos dar? Misericordia a los demás. Debemos ser compasivos con el sufrimiento de las demás personas. No es necesario que yo entienda por qué esa persona está tan triste, por qué esa persona le cuesta tanto, por qué esa persona está en su duelo. Más que entenderlo, yo necesito hacer lo que el Señor ha hecho conmigo y es tener misericordia de esa situación, de ese sufrimiento que esa persona está pasando. Y yo creo que de eso se trata este ministerio Rayo Mai. Es que nosotras podamos extender lo que hemos recibido por gracia y por misericordia de Dios, lo podamos extender a otras personas. Y cuando esas personas están en necesidad, en duelo, en angustia, están padeciendo temas físicos, temas emocionales, temas mentales muy difíciles, nosotras podemos estar allí para hacer lo que el Señor hizo con nosotras. Estar cercanos, tomarles en los brazos y mostrarles de una manera tangible a ese Dios misericordioso.
Entonces es importante que lo que hemos recibido lo podamos mostrar, porque el precio ya fue pagado. Una y otra vez el autor nos sigue recalcando, ya se pagó el precio. El precio fue la cruz. No hay un precio más alto. Es ese que ya se dio y yo lo he recibido y otros quiero que lo reciban también. Si vamos a la última página, que es la página 88, nos dice, el gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza y Él es el guardián de la humanidad que aparece. O sea, Jesús tomando nuestra naturaleza humana, se baja al nivel de nosotros para que nosotros podamos recibir esa salvación, ¿sí? Entonces él dice, no temamos de contarle a Dios, de acercarnos a Él, porque Él dice, Dios conoce todo acerca de nosotros. Él sabe, Él nos conoce, Él nos escucha. Y me encanta este versículo, bueno, no está aquí en el libro, pero se los comparto, es Efesios 2, 4 y 5. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, y aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia hemos sido salvados. Entonces lo que Dios me está diciendo, Él es rico, Él es abundante, Él es inmenso, eterno, ilimitado en misericordia y en amor con nosotros. Entonces nosotros no neguemos esa misericordia, esa compasión hacia las demás personas. Entonces aquí en la última página 89 dice, me encantó, y este puede ser el cierre para nuestros grupos. La misericordia de Dios es un océano divino, un torrente infinito e insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcámosla, ¿sí? Y él dice, espero que tú y yo podamos creer esto, porque lo vamos a necesitar, esa misericordia de Dios. Amén. Entonces vamos a cerrar este capítulo de la misericordia. Había un reto y era mostrar la misericordia de Dios a otra persona. Y podemos hacer esa pregunta, ¿cómo tú le muestras la misericordia de Dios a otras personas? Un ejemplo que yo les puedo dar es que muchas veces me han llegado personas o me han dado el contacto de personas que están pasando mucha aflicción y mucho dolor. Y una manera en la que Dios me ha puesto a ser misericordiosa es a dar mi tiempo, a llamar a esa persona y a escucharla. A veces han sido 1 hora, a veces han sido 2 horas, a veces ha sido a la medianoche. A veces el Señor me mueve en misericordia a arrodillarme y a postrarme por estas personas. También últimamente personas que han estado en mucha necesidad, yo he tomado con mi esposo, hemos dicho, necesitamos sembrar en esta persona porque tiene una necesidad, vamos a sembrarle en dinero porque lo necesita. Entonces hay muchas maneras, puede ser invitando a alguien a comer, invitarle a alguien a un café, puede ser prepararle una comida y llevársela a su casa, puede ser comprarle unas flores y entregárselas, puede ser tantas cosas, chicas. Así que en nuestros grupos animemos y pongamos el reto, una manera tangible, que lo compartan en los grupos. ¿Qué hiciste tú esta semana para no solo recibir, empaparte, sumergirte en ese torrente de misericordia de Dios primeramente, y de la abundancia de lo que has recibido, poder dar y extenderlo a otros de una manera práctica, no solo teórica, práctica y tangible? Así que ahí nos queda el reto, chicas, y si les mandan cosas de sus grupos, por favor, compártanlo conmigo también. Les amo mucho, les bendigo y que sigamos creciendo en conocer esa maravillosa misericordia de nuestro Señor. Besos.